anterior vimos cómo hacer que esta técnica de titulación de formación de complejos sea selectiva. Una de las cosas que vimos fue analizar cómo a través de la K de formación y el pH mínimo yo podía regular la selectividad de la técnica para determinar distintos cationes metálicos, porque habíamos visto que el ETA se acompleja con todos los metales de la tabla periódica, excepto con los del grupo 1. Entonces, si yo tengo varios cationes metálicos en solución, una forma de hacer que la técnica sea selectiva es a través del control del pH. La otra forma de controlar esta selectividad es, por ejemplo, si nosotros tenemos aniones en solución, se suele utilizar esta técnica. Por ejemplo, si nosotros tenemos sulfatos, carbonatos, cromatos o sulfuros, lo que se puede hacer es a través de una precipitación lograr la selectividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos sulfato en solución, lo que se puede hacer es agregar exceso de bario, es decir, lograr la precipitación del sulfato a través del sulfato de bario. Ese precipitado, lo que podemos hacer es filtrarlo y lavarlo, separar ese filtrado y luego ese filtrado de sulfato de bario, hacerlo reaccionar con ETA, un ETA valorado. Eso se suele hacer con temperatura, porque la reacción entre el ETA y el bario es una reacción con una K pequeña. Entonces, lo que se hace con la temperatura, haciendo hervir la solución, es lograr que la reacción entre el ETA y el bario se complete, y una vez que se completó, titular el exceso que no reaccionó de ETA con una solución valorada de un metal, como por ejemplo magnesio. De esa forma lograríamos, por ejemplo, determinar sulfato. También para los otros aniones, lo que se hace es precipitar también con un exceso de metal, y luego de separado el precipitado, determinar el exceso que me quedó de metal con ETA. Otro ejemplo que nosotros vamos a, si hacemos los prácticos de laboratorio, es la determinación también, por ejemplo, nosotros podemos hacer la separación de calcio y de magnesio, que sería el práctico de la determinación de dureza. Puedo determinar calcio y magnesio. Por ejemplo, el magnesio por encima de pH 10 se precipita como hidróxido de magnesio, y es una forma de separar el magnesio del calcio, y la valoración se hace en forma conjunta, es decir, sin tener que precipitar ese hidróxido de magnesio. O sea, manejando el pH del medio, se puede determinar la dureza cálcica y la dureza magnésica. La forma que se hace es precipitando el magnesio y por diferencia calcular la concentración de calcio. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de la determinación que estábamos viendo recién, por ejemplo la de sulfato. Sulfato es el analito, o sea, esto es un esquema de lo que acabamos de ver. Pongo exceso de bario, controlo el pH en 1, precipito el sulfato de bario, ese sulfato de bario lo separo, lo lavo, y luego lo pongo en contacto con una solución valorada de ETA, ¿sí? Lo pongo, ya dijimos que lo ponemos en exceso al ETA, ponemos temperatura para que se complete la reacción entre el ETA y el bario, y el ETA que me queda sin reaccionar lo voy a valorar con una solución estándar de magnesio. Esto sería el esquema de lo que estuvimos viendo. Otra forma de lograr la selectividad es, por ejemplo, si yo tengo varios cationes en solución
y quiero determinar la presencia de esos cationes, lo que puedo hacer es utilizar un ligando que sea enmascarante. ¿Qué significa enmascarante? Es una especie que se pone en la solución de tal manera que haga que esas especies dejen de interferir en la titulación. Si yo tengo varios cationes metálicos y, por ejemplo, tengo aluminio más 3 y tengo, por ejemplo, no sé, otro catión metálico como calcio, y quiero determinar cuánto tengo de calcio, y el aluminio me va a interferir en la valoración porque también reacciona con el ETA, lo que agrego es, por ejemplo, el anión fluoruro, que es también un ligando, que cumple con la particularidad de que tiene una K-deformación entre el metal y ese ligando enmascarante, que tiene que ser mayor que la K-deformación efectiva entre el aluminio más 3 y el ETA. ¿Qué significa esto? Si la K-deformación o la K efectiva entre el metal que me está interfiriendo en la valoración, digamos, esa K efectiva entre el ligando que estoy colocando y el catión que interfiere tiene que ser mayor que la K efectiva entre el metal y el ETA. Esto es para que el ETA no desplace a ese ligando auxiliar. Dicho en otras palabras, ese ligando auxiliar, que es el ligando enmascarante, tiene que formar un complejo que sea más estable, que tenga una K de formación más grande, que la K que forma el ETA con ese catión metálico. ¿Para qué? De esta manera, cuando yo agregue el ETA, ¿sí? El ETA no se va a enterar que está, por ejemplo, yo le dije el aluminio más 3, porque está formando un complejo muy estable con el fluoruro. De esta manera, si yo tengo varios cationes metálicos en solución, puedo colocar un ligando que haga que el ETA no detecte la presencia de esas interferencias en la solución. Acá tenemos distintos ligandos, ¿sí?, que pueden ser utilizados para lograr selectividad. Los iones que están del lado de la derecha serían los iones metálicos, con los cuales estos ligandos forman complejos que son estables, de tal manera que yo puedo eliminar su presencia en la titulación por formación de complejo. ¿Se entiende qué significa el término enmascarar? ¿Cómo es la selectividad? Sí, profe. Bien. Otra cosa que yo puedo hacer es utilizar un ligando que forme un complejo estable, en este caso el desenmascaramiento. El M representa un catión metálico con el cual, digamos, está enlazado, acá en este ejemplo sería el cianuro. Si yo agrego formaldehído, se produce una reacción entre el cianuro y el formaldehído, es decir, lo que estoy haciendo es liberando este catión metálico para que luego lo pueda valorar con el ETA, por ejemplo. Entonces, de esta manera, si yo tengo el cianuro, lo utilicé para en un momento enmascarar este catión metálico que me estaba interfiriendo, pero yo después quiero saber cuánto tengo de ese catión metálico, agrego, por ejemplo, otro reactivo, como que sería el formaldehído, que reacciona con el ligando y me deja el catión metálico libre para valorar. O sea, estas reacciones de enmascaramiento y desenmascaramiento se suelen utilizar para lograr selectividad en esta técnica. Bueno, en esta tabla tienen una tabla más completa de los agentes enmascarantes en el medio en que se utilizan. Por ejemplo, aquí entre en pH 9 y 12 tienen los cationes que enmascara y los cationes metálicos determinados con ETA. Por ejemplo, lo que les decía, si yo tengo calcio y
alguno de estos cationes metálicos en solución, agregando cianuro, voy a lograr eliminar estos metales de la solución, es decir, se van a formar complejos muy estables, de tal manera que yo cuando valore el calcio, ¿sí? El ETA solamente va a ver el calcio porque los otros iones van a estar acomplejados con el cianuro formando un complejo estable. Bueno, esta es una tablita un poquito más amplia para, en el práctico van a ver distintos ejercicios donde vemos cómo lograr selectividad enmascarando y desenmascarando cationes metálicos. Bien, Profe, sí. una pregunta. ¿La K efectiva en el desenmascaramiento sería al contrario que en el enmascaramiento? Acá, en este caso, ¿sí? Acá hay, digamos, se forma, acá hay una reacción, digamos, y lo que tiene que ser, digamos, esta K tiene que ser alta para lograr que el catión metálico se libere. Digamos, no hay muchos ejemplos. El formaldehído es uno de estos ejemplos donde acá, digamos, el cianuro reacciona con el formaldehído para formar este compuesto y queda libre ese metal que está disponible para la valoración con ETA. En este ejemplo, lo que quiero que vean aquí es que muchas veces, ya vamos a ver al final de las transparencias, el medio de la reacción lo damos a través de especies que son también ligandos. Por ejemplo, acá tenemos una valoración de zinc que estamos utilizando un medio amoniacal. Entonces, fíjense aquí, si yo me pongo ese ligando que me da el medio de la valoración, me excedo, por ejemplo, en la curva de abajo, en esta primera curva, la concentración de amoníaco es 0,01 molar. Este amoníaco lo que está dando es el medio a la titulación, es decir, ese pH controlado de que hablamos la clase anterior. Si yo me excedo, por ejemplo, en la curva de arriba, que la concentración de amoníaco es mayor de 0,01, paso a 0,1, ese amoníaco lo que va a hacer es acomplejarse, en este caso con el zinc, es decir, que la concentración de zinc libre que me queda es menor porque una parte del zinc está acomplejada con el amoníaco. ¿Eso en qué se me traduce en la curva de titulación? En un salto menor, porque hay menor concentración de zinc libre con respecto a la titulación que se realiza con una concentración de amoníaco 0,01 molar. Hay una forma de calcular la concentración de metal libre, pero bueno, excede a los fines del programa de química analítica, pero simplemente quería que supieran cuál es el efecto que tiene el ligando auxiliar. Nosotros en la clase anterior vimos el efecto del pH que me afecta a la concentración de ETA libre después del punto de equivalencia, y lo que me hacía esta variación en el alfa 4 es afectar a la K de formación, porque la K de formación es igual, o la K efectiva es igual a la K de formación por el alfa 4. Eso lo vimos la clase anterior. Si yo me excedo en el buffer, en la concentración del buffer que coloco en el medio para controlar el pH, lo que me va a pasar es que la curva va digamos, a ascender antes del punto de equivalencia, debido a que tengo menor concentración de catión metálico, debido a que parte de ese metal está acomplejado con ese ligando auxiliar. Entonces la curva de titulación se me achata o se me disminuye el salto por este ligando auxiliar o bien por la disminución por, digamos, trabajar a distintos pH, a distintos valores de alfa 4. Entonces hay que tener cuidado tanto en el control del pH como en el ligando auxiliar
la concentración de ese ligando auxiliar porque me va a estar disminuyendo la concentración de metal libre. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, si no hay dudas, vamos a ver cómo detectamos el punto final. Nosotros lo que vamos a ver en el programa es a través de indicadores que son metalocrómicos. Estas especies metalocrómicas son metales que son ligandos que al acomplejarse con el analito van a tener un color cuando están acomplejados y cuando están en su forma libre tienen un color diferente. Estos indicadores metalocrómicos son compuestos orgánicos, que son especies ácido-base, que van a responder los cambios de color tanto al pH, porque son compuestos ácido-base, y también van a responder a que si esos indicadores, que son ligandos, si están libres, tienen un color, y si están acomplejados, tienen un color diferente. Por otro lado, tenemos los métodos instrumentales, que estos los deberían ver en analítica aplicada, los electrodos selectivos, para detectar ese punto, en realidad con los métodos instrumentales, más que el punto final, determinamos el punto de equivalencia. Esta parte nosotros no la vemos, la van a ver en analítica aplicada. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos una titulación y utilizamos un indicador metalocrómico? Aquí M representa el catión metálico que estoy tratando de valorar. El indicador es este ligando que reacciona con el metal para formar un complejo representado como M indicador. El indicador generalmente se pone en una muy baja proporción. Por otro lado, voy a tener la reacción entre el catión metálico y el agente titulante, que es el eta, entonces también voy a tener la reacción de formación del complejo metal-eta. Para que este indicador me sea útil en la detección del punto final, se tiene que cumplir que la K efectiva entre el catión metálico que estoy determinando y el indicador sea menor que la K efectiva entre el metal y el eta. ¿Por qué se tiene que cumplir eso? Cuando iniciamos la titulación, yo voy a tener el catión metálico, que es mi analito, en el Erlenmeyer, y voy a tener una punta de espátula o una fracción de indicador. De tal manera que ese catión metálico va a formar un complejo con el indicador y voy a tener el color en el Erlenmeyer del indicador acomplejado con el eta. A medida que yo vaya agregando el eta, va a ir reaccionando con el metal que está libre, porque el indicador es una fracción muy, muy pequeña. Entonces el eta va a ir reaccionando con este catión metálico formando el complejo eta-metal. Cuando ya no me quede prácticamente catión metálico en solución, el eta lo que va a hacer es desplazar al ligando, que es el indicador, para formar este complejo metal-eta y me quede el indicador libre. Esto se cumple siempre y cuando que la K efectiva entre el metal y el eta sea mayor que la K de formación entre el metal indicador. Si esto no se cumple, esta reacción, este desplazamiento no va a ocurrir y se dice que el indicador está bloqueado, porque el eta no puede desplazar al indicador. Bien, acá esto es unas características de uno de los indicadores, el negro de heliocromo T. Acá tenemos un indicador que se utiliza, que es la calmaguita,
para determinar, por ejemplo, magnesio en solución. Este indicador, calmaguita, yo les dije que eran compuestos que tienen propiedades ácido-base. La calmaguita, acá es un indicador triprótico, el primer protón es fuerte, es decir, en solución nosotros vamos a encontrar la calmaguita disociada como indicador H2 menos, porque se disoció el primer protón. Acá tenemos la segunda constante de disociación ácida y la tercera para el segundo y el tercer protón. Acá tenemos los colores que presenta este indicador cuando está en solución. Cuando tenemos esta especie, esta es de color roja, cuando tenemos esta es de color azul, y cuando tenemos totalmente disociado es de color naranja. Acá tenemos la estructura de la calmaguita, fíjense que es un ligando orgánico. Acá lo tenemos de la forma aniónica, como les dije, porque el primer protón es fuerte, la primera constante es infinita, así que está disociado totalmente. Y acá vamos a ver qué pasa cuando tenemos la reacción entre el indicador y en este caso, el magnesio. Fíjense que esta es una gráfica donde se representa el menos logaritmo de la concentración del magnesio en función del pH del medio. Porque como estos indicadores son compuestos orgánicos ácido-base, su comportamiento depende tanto de la reacción, o sea, tenemos dos reacciones, la reacción de formación del complejo y tenemos las distintas especies que tenemos en medio ácido. Fíjense acá, el pKa2 tiene un valor de 8,1 y el pKa3 tiene un valor de 12,4. En la gráfica, fíjense que acá tenemos una zona recta a un pH de 8,1 y acá tenemos otra zona recta a un pH de 12,4, que es el valor de la otra pK, o sea, este es el valor de la pK2 y este es el valor de la pK3. La zona recta representa, digamos, el pH en el cual la concentración del indicador H2 indicador es igual a la concentración de H indicador menos 2. Si yo me muevo para zonas de pH más ácido, la concentración de esta especie va a ser predominante y voy a ver el color, este color rosa. Si me muevo hacia pHs más básicos, la especie predominante va a ser H indicador 2, que es de color azul. Esos datos los tenemos en esta parte de la transparencia. O sea, acá estamos viendo el efecto del pH en el ligando cuando está disociado. Es decir, todo esto que está por encima de la curva representa el indicador cuando está libre. Lo que está de la curva hacia abajo representa el indicador acomplejado con, en este caso, con el magnesio. La otra zona recta, a 12,4, corresponde, aquí tenemos igual concentración en la zona recta, esta, de H indicador 2 menos, e indicador totalmente disociado. O sea, en la zona recta estamos en una zona donde las dos concentraciones son iguales y el pH es igual al pKa de ese indicador. Fíjense acá de nuevo está esquematizado los colores del indicador en la forma libre. Sería rojo en esta zona a pH inferior a 8, 8,4 creo que era el valor. La zona azul corresponde entre 8,4 y 12,
entre 8,1 y 12,4, la especie predominante es la azul, y por encima de 12,4 el indicador libre está de color naranja. Acá está representada la reacción entre el metal, que para este ejemplo es magnesio, con el indicador. Vemos aquí que se forma el complejo magnesio-indicador. La K de formación del complejo entre el magnesio y el indicador va a ser igual a la concentración del indicador acomplejado por la concentración de los protones, dividido la concentración, esto representa el indicador libre, dividido la concentración de magnesio que no está acomplejado. Fíjense que acá estamos trabajando con el indicador como H, indicador 2-, que sería esta zona, que es la zona que se utiliza del indicador. ¿Por qué? Porque cuando yo esté con el indicador acomplejado voy a tener, de acuerdo a lo que decimos acá, el indicador acomplejado con la mayoría de los cationes metálicos va a tener un color rojo. Entonces, mi ojo no va a apreciar, si yo trabajo a pH inferiores a 8,2, no va a apreciar el cambio de color de rojo a este color rosa del indicador libre. Esto es esquemático, ¿no? Entonces, la zona que se usa de la calamaguita es entre 8,2 y creo que era 12, entre 8,1 y 12,4. ¿Por qué? Porque lo que voy a observar es el cambio de un color rojo cuando está el indicador acomplejado a un color azul cuando esté libre. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando yo acá represento la K de formación entre el indicador, que lo escribo como H indicador 2- porque estoy trabajando en esta zona, yo puedo de aquí despejar la concentración de magnesio, ¿sí?, en función de el pH que tenga. Fíjense, acá está despejado ya, pasamos el magnesio al otro miembro, me va a quedar la concentración de los protones dividido la K de formación entre el indicador y el magnesio, multiplicado por el indicador acomplejado por el magnesio sobre el indicador libre. Si yo tomo menos logaritmo a ambos miembros, el menos logaritmo de la concentración del magnesio me va a dar el P del metal. Acá el logaritmo de la K' metal indicador es este término, menos el logaritmo del indicador acomplejado, en este caso con el magnesio, dividido la concentración de indicador libre. Cuando esta relación de indicador libre sobre indicador acomplejado con el magnesio sobre la concentración de indicador libre, cuando esta concentración es igual a 1, nuestro ojo no detecta el color del indicador libre del color del indicador acomplejado. Fíjense en esta parte de la gráfica, sería en esa zona, si yo tengo la concentración de indicador libre igual a la concentración de magnesio acomplejado con indicador, si esa relación es 1, mi ojo va a ver un color mezcla entre los dos, que es lo que está dibujado acá como color mezcla en rango de transición. Fíjense cuando la concentración del magnesio indicador es mayor a la concentración de indicador libre, esta concentración va a ser mayor que la concentración del indicador libre. ¿Qué color voy a ver? Voy a ver el color netamente del indicador acomplejado. Y cuando la concentración del indicador libre sea mayor que la concentración del magnesio indicador, voy a ver el color azul.
Experimentalmente está comprobado que cuando la relación de esas dos concentraciones es de 10, una con respecto a la otra, voy a ver los colores netamente puros, azul o color, en este caso, magnesio indicador. Bueno, fíjense aquí, si la concentración de magnesio indicador es 10 veces la concentración del indicador libre, me va a quedar acá el logaritmo de 10 sobre 1, que me va a dar un valor de 10. Entonces, al valor del logaritmo de la K de metal indicador, menos 1, voy a estar en este punto, voy a ver el color netamente rojo. Si la concentración del indicador libre es 10 veces la concentración del metal acomplejado con el indicador, acá me va a quedar el logaritmo de 1 sobre 10, que eso es el logaritmo de 0,1, que es menos 1, con el signo menos del menos logaritmo me va a dar más, y voy a ver el color azul. Es decir, voy a ver netamente en los colores del metal acomplejado o del indicador libre, a más menos un valor del P del logaritmo de la K de formación del metal indicador. Entonces, esta parte de la curva, la parte curva, representa los puntos en los cuales estas dos concentraciones es igual a 1, que fíjense que depende, además del P del metal, depende del pH de la solución. Entonces, cuando esta relación es igual a 1, todos estos puntos corresponden al logaritmo de la K de formación entre el metal y el indicador a un determinado pH. Es decir, que si bien acá nosotros estamos viendo la transición, por ejemplo, si yo estoy trabajando a pH 10, el magnesio va a estar acomplejado con el indicador y va a tener un color rojizo. Cuando yo, este punto que está graficado aquí, que es, más o menos debería ser alrededor de 6, ese punto representa, el punto de la curva aquí, representa el punto en el cual la concentración de magnesio indicador, magnesio acomplejado con el indicador y el indicador libre son igual a 1. Es decir, de ese punto me tengo que ir un punto, más 1 y menos 1, eso sería la zona de transición del indicador, es decir, el viraje en realidad lo voy a tener una unidad hacia abajo, o sea, ahí voy a tener el color neto puro, que sería esto, esto sería la zona ampliada esta de aquí. Cuando a pH 10, una unidad hacia arriba, de ese 6 y algo, 5,8 me parece que, a 5,8 más una unidad me daría 6,8, casi a 7, ahí voy a ver netamente colorazo. Es decir, acá no hay que confundirse que esta curva representa los puntos en la cual estas concentraciones son igual a 1. Es decir, me tengo que ir una unidad para arriba y una unidad para abajo para ver los cambios de transición. En el medio voy a ver el color mezcla. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende, profe. Serían como Bueno, es los medio límites. complejo y bastante difícil para mí explicárselos en manera no presencial. Y disculpen que me sonaba el teléfono, pero es Cristina Cornejo, que mañana hay examen de analítica y debe tener alguna urgencia para comunicarse conmigo. Bueno, vamos a verlo aquí más esquemáticamente, esa misma gráfica. Fíjense, antes del punto de equivalencia tendría el magnesio acomplejado con la calmaguita, que sería el indicador, y yo como estoy antes del punto de equivalencia,
lo que mi ojo va a detectar es que el indicador está acomplejado con el magnesio y voy a ver ese color rojizo. A medida que yo voy agregando ETA, ¿no es cierto? El ETA, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar con el metal que está en solución. Cuando lleguemos próximo al punto de equivalencia, digamos, el ETA lo que va a hacer es desplazar a la calamaguita para dejarla libre, y la diferencia que voy a ver es el color de la calmaguita en solución. ¿Sí? Acá estoy viendo la calmaguita acomplejada de color rojiza, y después del punto de equivalencia lo que voy a ver es el color azul debido al indicador que está libre. En el medio, en la zona de transición, voy a ver la mezcla de los dos colores. ¿Se entiende, chicos? Bueno, continuamos. Este es otro indicador, que es el negro de eriocromo T, también es otro ligando. Acá lo interpretamos de la misma manera que la calamaguita. Tiene dos constantes, también es un ácido fuerte, el primer protón está totalmente disociado, acá tenemos la estructura del ligando, acá tenemos el color que forma este indicador con los cationes metálicos, y los pKa para las distintas disociaciones. Bueno, acá tenemos la gráfica de P de magnesio en función del pH para este indicador, los distintos colores, la interpretación es la misma. Lo que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con el magnesio, lo que representa esta recta, es que en esta zona el magnesio precipita como hidróxido de magnesio a pHs elevados. Bueno, acá tenemos lo mismo para la murexida. Tenemos aquí el color entre el indicador y los cationes metálicos, que en la mayoría forma complejo de color amarillo, excepto con el cobalto, níquel y cobre, que forman con el cobalto, con el níquel y con el cobre es de color amarillo, y con el calcio forma un complejo de color rojo. Bueno, la interpretación es la misma. Acá tienen una tabla donde están los indicadores, su estructura, las constantes de disociación ácida, el color que tiene el indicador libre y el color acomplejado con el metal. Esto es una tablita que les puede llegar a ser útil si trabajan en el laboratorio. Acá tienen otra tabla donde están los distintos indicadores más utilizados, el rango de pH en el que se utiliza y los indicadores metálicos para los cuales se pueden utilizar. Acá esta es otra tabla que también es informativa. Por ejemplo, significa que si yo quiero determinar magnesio, a qué pH tengo que trabajar para la determinación, y lo que está aquí abajo son los indicadores que pueden ser utilizados, que aquí tienen la nomenclatura. Por ejemplo, acá EB, que es entre 9,5 y 10,5, correspondería al negro de eriocromo T. Bueno, esto es informativo para que ustedes puedan ver los distintos cationes metálicos que se pueden determinar. En esta tabla pueden ver el medio que necesito regular y los indicadores que podemos utilizar. Bueno, habíamos hablado de que necesitamos controlar el pH, entonces necesitamos amortiguarlo. Para amortiguarlo, acá tenemos los amortiguadores más utilizados y las concentraciones que se pueden utilizar. Yo les había dado un ejemplo en que no teníamos que
abusar de la concentración de amoníaco para regular el pH. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, vamos, yo por lo menos voy bien. Bien, por ahí me parece que estuviera sola porque como que nadie contesta. Ah, Bueno, ahora vamos a ver los distintos tipos de titulación. Tenemos las titulaciones directas. La titulación directa es aquella donde yo tengo en el Erlenmeyer el catión metálico y en la bureta voy a colocar la solución valorada de ETA. La reacción que va a tener lugar es entre el catión metálico y el ETA para formar el complejo. Acá está graficado, acá tenemos el Erlenmeyer, en el Erlenmeyer voy a poner el catión metálico y voy a poner, como habíamos hablado, de que cada catión metálico tiene un pH al cual se valora esa solución. Voy a tener que colocar la disolución reguladora aquí, o sea el buffer, para mantener el pH controlado. Bien, entonces en esta titulación directa, la K de formación entre el metal y el ETA tiene que ser alta, tiene que ser más alta que la K de formación entre el metal y el indicador para que pueda desplazarlo. Entonces acá en la bureta voy a tener el ETA, acá en el Erlenmeyer voy a tener el catión metálico, el ligando para que mantener el pH controlado, y voy a colocar el indicador. Entonces lo primero que voy a tener es la reacción entre el indicador y el catión metálico, que va a ser un color rojizo. A medida que le vaya agregando el ETA va a ir reaccionando con el catión metálico que quede en solución. Al llegar al punto de equivalencia, el ETA desplaza al indicador y voy a ver el cambio de color del indicador acomplejado al indicador libre. Si no se dispone de un buen indicador para la valoración directa, lo que se hace es añadir una pequeña cantidad de otro metal que se agrega al ETA, es una pequeña concentración, para que una pequeña cantidad de otro metal para el que sí se dispone de un indicador adecuado. Entonces lo que va a ocurrir es que si yo desde la bureta voy agregando el ETA con un catión metálico que se encuentra en muy pequeña concentración, lo que se tiene que dar es que la K de formación entre el ETA y el catión metálico que tengo en el Erlenmeyer tiene que ser mayor que la K de formación entre ese metal que estoy agregando aquí, como envenenando ese ETA para que quede libre, y ese metal que queda libre es el que se acompleja con el ETA. Ya lo vamos a ver, al final hay una transparencia que explica esto del ETA envenenado. Aquí lo que se suele hacer también es evitar que el catión metálico, cuando trabajo a pH controlados, generalmente a pH básicos, para que sea factible la titulación, se utiliza otros ligandos auxiliares, por ejemplo el tartrato, lo que hace es evitar que precipite el catión ese metálico con el pH de 10. O sea, se usa otros ligandos para estabilizar el complejo. El otro tipo de titulación es la titulación por retroceso, que ya lo hemos visto varias veces. Esta titulación por retroceso, acá tengo el catión metálico. Si yo no dispongo de un indicador para este catión metálico, o la reacción entre el metal y el ETA es lenta, o lo que hago
o se me bloquea el indicador, lo que hago es poner un exceso medido de ETA, dejar que esta reacción entre el catión metálico y el ETA se complete, por ejemplo, si la reacción fuera lenta. Una vez que se completó esa reacción, me va a quedar aquí una fracción de ETA sin acomplejar. Entonces, ¿qué voy a ver yo en el Erlenmeyer? Lo que voy a ver es, esto es de color azul porque el indicador está libre. Después que se completó la reacción entre el metal y el ETA, me queda ETA libre, y ese ETA libre no se va a acomplejar con el indicador. Entonces el indicador aquí va a estar libre. Desde la bureta, lo que voy a ir agregando es una solución patrón de un metal, ¿sí?, que sea adecuado para valorar el ETA, es decir, que ese indicador forme un complejo con el M+2, que sería la solución de un catión titulante, que puede ser zinc, una solución patrón de zinc o una solución patrón de magnesio. Entonces lo que voy a ver es el viraje del indicador libre al indicador acomplejado. Para que esto se pueda dar, la K efectiva entre el metal que yo quiero valorar y el ETA tiene que ser mayor que la K efectiva entre el titulante, por ejemplo zinc o magnesio, y ETA, ¿sí? Si no hay un desplazamiento. Y esas dos tienen que ser mayor a 10 a la 7 para que la titulación sea factible. Bien, acá hay algunos ejemplos de cuándo hacer una titulación por retroceso.